Bueno, ya que martxan daun, hasi ingoea, ez dela gerriatu baina lehenago. Ez dakit oso martxan daun, Bueno. Arrimatu. Hola, arrimatu daiten beharko dugu. Eskerrik asko, gaur reunea parteatik. Egoan dikiotu asko laguntzen, baina, hola, ganba bezala ikustea. Poza mateu. Eskerrik asko, gaur hemen gonbiatu beretu daukeu, eta, Tolomendita horixako udaran artean indako urkezpen eta sola saldi hau, guztoko ez duen, eta plazer bat horako gonbiatu gerri nintzatea. Nahi tokatzen zait Jaime Izquierdoren aurkezpentxo bat egitea. Bi itzingo ditut, eta importantena eta interesantena gero bere hitzaldi izango denez motx-motxen. Jaime Izquierdo, Asturiasetik dator. Tokiko autonomi, erkidego eta estatu administrazio esparruetan lanen ahitutakoa da, ingurumena, lurralde garapen eta landa ingurunaren arloetan, profesionalki urte askotan egon da. Hainbat saiakera, artikulu, liburu idatzi ditu. Nekazari komunitateen eta landa lurralde berezienen eta despopulatuenen balio ezagutza eta printzipio agroekologikoak birgaitzeko helburuakin bere lanketa guztia. Despopulatzeko arriskuan dauden landa lurraldeentzako funtzionaltasun berri bat bereziki herrientzako, naturaren konservazio kulturaren ideiaren paradigma berri bat, eta landaren eta hirien arteko harreman berri bat, errespetuzkoa eta sinbiotikoagoa bilatzea bere gai errepikatuena izan da. Aurkeztu argitaratu berri du liburu bat, de función pública, como el mundo, deitzen zaiona, eta gaurko hitzaldia, liburu hortan jasotzen denaz aparte, beste hainbat gaien ingurun izango da. Landa eremuak ote du etorkizunik galdera nagusi horri erantzunak eman nahien, edo agian galdera berriak mai gainen jarriz. Gehiago ez naiz luzatuko, bai esan, hemen eskuarten daukat, lehen aipatu duten liburu hoi, argitaratu berri duen liburu hau, eta beste liburu batzuk baita ere argitaratuak baditu, norbaitek gaur entzundakoak animatuta edo interesatizuta libururen bat eskuratu erosi nahiko balu, ale batzuk behintzat ekarri ditu eta hor daude mai hortan, orduan norbaitek nahiko balu libururen bat edo, salgai daudela baita ere gogoratu. Eta bukaeran edo, egongo ginake. Eta beste gabe, Jaime, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido por la invitación, venir nosotros llamaríamos aldea, ¿no? Es un pueblo. En Asturias todas las aldeas son pueblos, pero no todos los pueblos son aldeas. Y una aldea es un pueblo que gestiona la naturaleza y que básicamente se dedica al sector primario y vendía sus productos en la villa, ¿no? La villa tenía un mercado. Por tanto, esa diferencia ciudad, villa y aldea, nosotros en Asturias la manejamos mucho, y en Portugal también. Portugal no solo la maneja, sino que no tiene ningún complejo con ser de aldea, ¿no? Nosotros sí teníamos complejos, ¿no? El que era aldea trataba de ocultarlo, ¿no? Y en Portugal y en Galicia empieza a haber una cierta recuperación también con el concepto de aldea y con el orgullo de aldea, ¿no? Porque en realidad los grandes gestores de todo esto que llaman naturaleza, los que supieron manejar eso, eran los aldeanos, eran las comunidades campesinas. Yo voy a intentar explicar brevemente,
porque tiendo a enrollarme más de la cuenta, en qué momento de la historia estamos, ¿no? Pero partiendo de quiénes éramos, ¿no? Qué eran las aldeas y qué eran los pueblos, y en qué momento están y qué pueden ser en el futuro. Por eso el título, ¿no? El futuro de los territorios rurales, más concretamente las aldeas, en la sociedad contemporánea. Con estas tres ideas, ¿no? En primer lugar, el despoblamiento y la desconsideración que hubo hacia el campo. En segundo lugar, la transición territorial y la revuelta al campo en el que estamos. Y luego algunas consideraciones finales para compartir e iniciar un coloquio, un intercambio de ideas. No sabemos muy bien cómo va a funcionar el campo en el futuro, ¿no? Sabemos que está en crisis permanente, tienen muchas dificultades, las economías de concentración, las economías muy vinculadas al capital, al capitalismo y a la ciudad funcionan, generan cada vez más renta, y en el campo no somos capaces de generar renta suficiente para vivir en ocasiones, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un problema, pero lo que tenemos que, la reflexión compartida entre todos, toda la sociedad urbana y la sociedad que vive en el campo, es saber de dónde venimos, ¿no? En primer lugar, las ciudades son hijas de la aldea. Nacieron como consecuencia de una necesidad en un momento determinado de la historia de que las aldeas tenían un punto de concentración, en principio vinculado a los hechos religiosos, a la parte sagrada. Ese tipo de ciudades se ven todavía en Yucatán. Cuando uno va a México se encuentra esas pirámides, y esas eran en las ciudades en las que los aldeanos acudían a hacer sus rituales, ¿no? Con el tiempo, en algunos lugares, las aldeas y los espacios rurales de entonces necesitaban que la ciudad hiciera alguna función más, no solo la religiosa. Empezó a aparecer una función política en el Nilo, una especie de confederación hidrográfica, para repartirse las aguas, hacer canales, hacer gastos en común, y por tanto la ciudad ya adquirió una nueva dimensión, una nueva función que era la política, ya llevaba la religiosa, pero eso todavía se ve en las ciudades actuales. Se ve la catedral o la iglesia, se ve la administración o el parlamento, se ven esas funciones históricas de la ciudad, ¿no? Después aparece la ciudad comercial, diferentes ciudades y diferentes territorios tienen diferentes posibilidades y empiezan a intercambiarse mercancías. Y eso ocurre básicamente en el Mediterráneo, porque tenemos un mar pequeño y por tanto el florecimiento de todas las civilizaciones de la humanidad principalmente se va a dar en el Mediterráneo, ¿no? Bueno, luego llega la ciudad industrial, que todos conocemos, ¿no? Y el País Vasco especialmente. Y ahí se produce, si las ciudades habían nacido por implosión rural, ahí ya empieza a haber con la ciudad industrial un cambio y una inflexión. Y empezamos a ser más urbanos que rurales. Y ahora directamente estamos en la explosión urbana. Las ciudades se han explotado. Es decir, han adquirido un tamaño desproporcionado en muchos casos, y cuando se produce una explosión, lo que llega al campo es metralla. Es decir, llegan comportamientos urbanos al campo, ¿no? Que chocan con los establecidos, con los históricos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer urbanizaciones, la televisión empieza a bombardear, y de manera que la cultura genuina del país va desapareciendo frente a estas otras culturas urbanas. Esta es, en resumen, en 5 minutos, lo que le pasó a la humanidad de la aldea a Telecinco y Sálvame de Luz y todas estas historias, ¿no? Resumido en 5 minutos. Pero este tipo de reflexiones históricas conviene hacerlas para saber en qué momento de la historia estamos. Tenemos que combatir la explosión urbana y tenemos que regenerar las culturas campesinas genuinas. Bueno, esta relación entre el campo y la ciudad, que se expresa aquí, es una relación histórica, desde el primer momento. Cuando se funda la ciudad, el campo, a lo que se dedica, es alimentar a la ciudad. Pero, si veis, maneja el reciclaje y maneja los insumos locales, ¿no? Y el campo se relaciona con la ciudad para comprar aquello que no tenía. Esta es la relación que conocimos algunos hasta los años 50. Se compraba el café, ¿no? Por cierto, hay una anécdota de una mujer de una aldea de Galicia que cuando llegaron los molinillos eléctricos dijo: eu non quero que me muevas el molino con el molino eléctrico porque mo sabe café a electricidad. Prefería el manual, ¿no? Es decir, que algunos campesinos se resistían a ese tipo de cambios, ¿no? Y lo cierto es que se compraba lo que no se tenía, ¿no?
que venía del resto del mundo. Bueno, pues este modelo de relación, por los cuales las ciudades necesitaban el campo para comer, duró hasta los años 40-50. Si uno analizara lo que comía Donosti en los años 40, pudiéramos hacer una dieta, veríamos que probablemente el 60 o el 70% de la alimentación, bueno, venía del mar, por supuesto, y venía del campo, ¿no? Si uno analiza lo que se come en Donosti, pues probablemente nos sorprenderíamos que ni el 2 o 3% viene del entorno, ¿no? Viene todo de fuera, ¿no? Y viene procesado, y viene... O sea, hay otros operadores, que son los operadores vinculados al capitalismo agrario, a los negocios del agrobusiness, ¿no? Y eso ocurre a partir de 1959, más o menos, el plan de estabilización. El campo se parte en dos. Parte se intensifica como nunca, y lo que no se puede intensificar se abandona. Pero lo que se intensifica pierde también. Ya no son campesinos, van a ser agricultores que manejan explotaciones. No están en el caserío, están en la especialización. Ya para la leche, en el caso asturiano, la especialización, pero soy muy crítico con respecto a la política de conservación. Creo que fue un error histórico, ¿no? Y sobre eso se montó un edificio en el que no aparecen las comunidades campesinas manejando territorio. Cuando veis los prugs y todos estos, no aparece la gente, aparecen los bichos. El lobo, el oso, el lince, el otro, no sé qué, vale, muy bien. Pero ¿dónde está la gente que estaba entre todo eso? ¿Dónde están las vacas y las ovejas y las razas del país? En los tratados de biodiversidad no salen. Solo sale la biodiversidad silvestre, ¿no? Y la doméstica, la que crearon todos nuestros antepasados, ¿dónde está? Eso no es biodiversidad. Entonces hay que hacer una crítica constructiva, pero de reflexión. No podemos seguir por ese planteamiento. Por tanto, el abandono está servido si seguimos con ese planteamiento. Es decir, intensificamos la producción e intensificamos la conservación. Y como veis, el campo ya no alimenta a la ciudad, ¿no? Esa es la segunda gran diferencia. El intensificado va a relacionarse con la industria agraria, y la industria agraria va por cualquier sitio. Y luego, al final, ya no nos limitamos en la ciudad, vamos a los supermercados que están fuera de la ciudad y se llega en coche, ¿no? Los centros comerciales. El cambio es un cambio radical, ¿no? De los mercados de la villa a los supermercados estos que hay en los centros comerciales pinchados a autopistas, pasaron 60 años, ¿eh? Es decir, que eso en la historia de la humanidad no es nada. Bueno, hasta mediados del siglo XX, las aldeas manejaban el territorio en lo que los antropólogos llaman una relación de lo manso a lo bravo. Es decir, de lo que está, de lo urbano, o la pequeña comunidad que vive en un enclave pequeño urbano, hacia afuera, ¿no? Y a medida que te alejas, el manejo es menor. Es decir, en los pastos de verano vamos a estar 3 meses, pero al lado de casa vamos a tener una huerta. Es decir, hay una cierta intensificación. Pero a medida que nos alejamos, esa intensificación cada vez es más pequeña. Pero en cualquier caso, en cada uno de estos, esto es una aldea prototípica de Asturias, en el que se ven los diferentes agroecosistemas que crea la comunidad. Y todos están relacionados entre sí. En el momento que desaparece la actividad, lo que ocurre es que se invierte la dirección. Y es lo bravo el que ataca a lo manso, ¿no? Y ahora nosotros en Asturias tenemos muchas aldeas así, ¿no? Amenazadas por incendios, el lobo merodeando, los jabalíes, las poblaciones, digamos, que más oportunistas son las que más se desarrollan, la matorralización, la pérdida de todo ese complejo que había de trabajo campesino en el territorio. Y esto que está pasando en las aldeas empieza a pasar también alrededor de las ciudades. Los procesos de asilvestramiento están llegando ya a las ciudades. ¿Por qué nos equivocamos tanto con el trabajo de los baserritarras y los campesinos en general? Porque no tuvieron oportunidad de generar una economía propia en un momento en el que el mundo avanzaba hacia la industrialización. Y el único que pensaba en esto era este señor, Alexander Chayanov, que a finales del siglo XIX en Rusia intentaba hacer evolucionar la economía de los baserris en un mundo que se iba a partir en dos. O los farmer americanos, el gran capital entrando en la industria de la alimentación, o la idea de Stalin, que era convertir a los campesinos en proletarios.
Y este hombre tuvo la dignidad y la entereza científica de decirle a Stalin que jamás un campesino sería un proletario, por una cuestión de definición. Los campesinos manejan medios de producción y los proletarios no. Los proletarios son medios de producción. Por tanto, era una cuestión de raíz. No podría ser. Y la segunda, no le quite usted a los campesinos la tierra, porque eso sí, como si los privara de un sentido, dijo, como si les quita la vista, porque ellos son la tierra. Y están relacionados. Si le quita a un campesino la tierra, es como si le dejara ciego o lo dejara sordo. Y se lo dice así. Pero Stalin, en vez de tomar nota, o tomar nota positivo, la tomó negativo. Entonces los acusaron de que pertenecían a un partido contrarrevolucionario, bla, 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 bla. Los mandó a todos a un campo de concentración, a Siberia, a ellos, a sus familiares, a todos los que pensaban del equipo de Chayanov, y en el 37 los fusilaron. Los fusilaron. Como para pensar en economía campesina estaba la cosa, ¿no? Después de aquello. Llega la Segunda Guerra Mundial, el 45, llega la reconstrucción de Europa, aparecen los americanos, aparecen los modelos de los farmer americanos, de la agricultura industrial. Nosotros en el plan de estabilización de economía recomendada del 59 compramos las agencias de extensión agraria, bla, 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 y del campesino no vuelve a hablar nadie. Se habla en los museos, ¿no? Y todo el mundo de los campesinos está en el museo. Claro. Y no hay economistas que cojan el... Cuando alguien habla de coger la línea de Chayanov, intentar crear una economía propia para tal, no encuentras a nadie, ¿no? Pero es cierto que sin que haya una teoría económica propia para el campesinado, suceden cosas. Y aquí en Oresia suceden cosas que seguramente Chayanov estaría de acuerdo. Porque Chayanov hablaba de una cosa: tendrán futuro si se organizan en cooperativas, si crean masa crítica, con visión campesina. Porque la familia no va a ser capaz de funcionar. Y de hecho la familia campesina ya no existe. La familia como la de nuestros abuelos, de tener 11 hijos para manejar el caserío, ya no hay. Hay que ir a conceptos nuevos, ¿no? A mí me encantaría que volviera Chayanov, ¿no? O que hubiera alguien que pensara con él y que nos ayudara a formar una teoría política para la economía del campesinado. Yo estoy dándole vueltas a este asunto, ¿no? Porque más allá de lo que estemos haciendo, que se están haciendo cosas, conviene tener una reflexión de teoría económica propia para el campesinado del siglo XXI, que ya digo que estamos huérfanos. Pero están pasando cosas, ¿no? Como decía, está ocurriendo que el mundo rural empieza a tener un cierto atractivo. Ya había ocurrido en algún momento de la historia. En el siglo XVI, por ejemplo, cuando se inventan los molinos de viento, muchos industriales que estaban en los burgos, en las ciudades medievales, salieron al campo y empezaron a hacer economías industriales desde el campo aprovechando los molinos de viento. Que eso fue muy interesante, porque empezaban a haber oportunidades, ¿no? Y hay un montón de aldeas en una franja que hay entre Holanda y Alemania del siglo XVI que se organizaron muy bien en aquel entorno. Es decir, cuando la economía era del burgo también, era una economía industrial, pero empezaron a aparecer unas economías pujantes y unas aldeas muy interesantes en esos territorios. Por cierto, una anotación, en el Quijote, ya sabéis que el Quijote confunde los molinos con gigantes. Y bueno, a nosotros nos parece extraño, pero es que no los conocía. Cuando se escribe el Quijote, muy poca gente conocía los molinos de viento. Eran una innovación, eran como los molinos estos ahora de... Y el Quijote no los conocía. Y por tanto no los interpretó. Por eso, cuando lee uno el Quijote, le parece extraño que no... No, es que no, eran novedad entonces en el siglo, cuando se escribe el Quijote. Está sucediendo esto también. Las ciudades empiezan a tener problemas y el campo empieza a ofrecer algunas oportunidades de calidad de vida, en muchos casos. Por tanto hay un cierto regreso muy débil, ¿no? Porque todavía las ciudades siguen mandando. Nosotros hicimos un trabajo en Asturias con el director de SADEI. SADEI es nuestra Sociedad de Estudios Económicos Industriales. Ya dije antes que yo era funcionario, entonces, y trabajaba en medio ambiente, pero soy buena persona. Entonces yo cuando intentaba hacer algo así muy transversal y tenía que verme con otros departamentos, con economía, con el que me iba a preguntar, le preguntaba que de dónde era. Y si me decía de Tuña, digo, hostia, nos vamos a entender. Tuña es una aldea y tal y cómo. No, estuve en Tuña hasta los 11 años, estudié allí. ¿Y tu padre? No, mi padre tenía un caserío. Nos vamos a entender. Entonces con Ramiro, el director de SADEI, me entiendo perfectamente.
porque tiene ese perfil. Entonces, esos currículums ocultos, es decir, la titulación no sirven para gran cosa. Yo no digo la titulación universitaria que tengo porque nunca lo usé, pero los currículums ocultos, es decir, lo que uno aprendió en la infancia, en el caserío, eso tiene un valor extraordinario. Un día hablando con Juanjo Ibarreche, me dijo que cuando era lehendakari se fue a ver a todas las comunidades de vascos por el mundo, porque él decía, yo soy lehendakari de los vascos que están aquí y de los vascos que estaban por el resto del mundo. Dice, todos los empresarios que me encontré eran gente que había salido del caserío. Lógicamente, la burguesía no iba a emigrar. ¿Por qué? ¿Y por qué se habían hecho empresarios? Porque el caserío es una escuela de empresariales. Un niño en un caserío aprende lo que no está escrito. Y ahora esa escuela de formación no existe. La educación es oficial, pero la verdadera educación se daba en el caserío y luego te la complementaban en la escuela con dos cosas que sí interesaban: las cuentas y la lectura. Para relacionarte con la sociedad otra, cuando ibas al mercado. Eso sí interesaba. Ahora, más cosas no interesaban al mundo campesino. ¿Quién descubrió América? Pues no interesaba demasiado, porque no era práctico. Pero la lectura y las cuentas sí, ¿no? Porque la sociedad otra se manejaba así, ¿no? De manera que ahora el problema que tenemos para transmitir conocimientos campesinos es que no hay. La casa no transmite esa información, o no la hay, bueno, la hay en algunos casos, pero que será mayoritario. Tú te hacías como persona en el caserío. Es cierto también que la separación de roles estaba muy determinada. Se educaba de distinta manera a los chicos que a las chicas. Y al primogénito que al otro. Y bueno, hay cosas, no todo se podría pasar a la actualidad, pero sí hay muchos elementos de esa educación que se da, ¿no? Yo hace muchos años escribí un artículo que se titulaba "Que el ecodesarrollo me lo den con queso", ¿no? Que era para decirles a los de parques nacionales, si querían hablar de ecodesarrollo, que hicieran queso en la montaña. Y fui a una feria, de aquí ya estaba trabajando como un consejero, fui a una feria de quesos y entonces me entretuve con no sé quién, y cuando me di cuenta había un tipo que estaba mirando a toda la gente y analizándola, buscando tal, y yo pensé que era lo primero que se me ocurrió, un policía de la Brigada Político-Social, pero ya no eran tiempos de aquello. Y dije, no, digo, hostia, un policía o un guardia civil, que hay un carterista en la zona y van a ver si lo pilla. Digo, a ver si lo pilla. Y él recorre toda la gente y de repente se fija en mí y agacha la cabeza, mira un papel y digo, coño, el carterista soy yo. Y viene hacia mí y cuando llega dice, ¿eres Jaime Izquierdo? Y, bueno, yo dije que sí, o sea, lo dije con duda, pues no porque no lo fuera, sino porque no sé si me atreví a darle, dije sí. Dijo, soy el sargento de la Guardia Civil de Llanes. Dije, hostia. Dice, luego a felicitarte. Entonces sacó una hoja en la que yo había escrito aquel artículo. Dice, es la primera vez que oigo hablar a los pastores de lo que hicimos de verdad. Porque este era pastor, sabéis que una de las salidas de las familias era o curas o la milicia, o la Guardia Civil, ¿no? Que se les decía, llamado, aquí no, en el País Vasco no, pero en otros sitios sí, ¿no? De hecho, cuando hicimos el primer paso de ovejas por Madrid, de la transhumancia, había un montón de policía nacional y yo me di cuenta que manejaban muy bien el rebaño. Entonces me acerqué a uno y dije, oye, ¿por qué manejáis tal? Dice, pues yo soy extremeño y era pastor antes de ser policía nacional. Dice, aquel de allí y el otro de allí. Y cuando nos enteramos que pasaban las ovejas por Madrid, cambiamos todos el servicio y vinimos a pasarlas nosotros. Es decir, que debajo de esos uniformes estaban los campesinos también, ¿no? Bueno, el caso es que dije, bueno, si tenemos algo que decir con nosotros, algo haremos, ¿no? Porque ya que está a favor, pues una vez. Pues esa idea de lo que se formó a la gente, es decir, los valores, la palabra. La palabra no la puedes perder, si das la palabra la tienes que dar. Si te encargas una tarea tienes que hacerla bien. Eso se educaba en el caserío. Y los críos tenían esas tareas, tenían esa vocación, ¿no? Por tanto, era muy importante la educación. En realidad, la educación para la ciudadanía ocurría en la cocina de la casa, en el lápiz, en el yapiz, en los gallegos, ¿no? Ahí las abuelas conformaban a los ciudadanos que iban a vivir en la aldea. Y luego los padres ya les encargaban algunas tareas. Esa formación hay que volver a ella, por supuesto actualizada, ¿no? Bueno, es que me fui de... En este trabajo lo que hicimos fue determinar con SADEI los 3 territorios fundamentales de la ruralidad del futuro.
los territorios periurbanos que alimentaban directamente a la ciudad, los que se intensificaron a partir de los 60 y los de los campesinos. Bueno, pues en Asturias el 80% de las parroquias son campesinas, no se intensificaron, no tienen posibilidades de intensificación porque son de montaña. Se intensificaron las que están en un verde más oscuro, como veis alrededor de la marina del occidente y de la marina del oriente. Pero toda la cordillera está en clave campesina. Si no recuperamos una economía para estos territorios genuinos, no funcionará. Necesitamos, por tanto necesitamos 3 políticas agrarias. La política agraria que tienen que hacer las ciudades para recuperar los sistemas agroalimentarios locales, que en Francia se está haciendo, la reforma de la intensiva y la animación de una economía campesina en el territorio para gestionar el territorio, incluso los espacios protegidos, ¿no? Y este es el esquema hacia los mundos rurales que deberíamos ir, ¿no? En el que ya se ve que se recuperan las relaciones entre el campo y la ciudad. Es decir, la economía intensiva sigue funcionando, pero se activa la economía campesina para que gestione el territorio. Porque si no ocurre eso, lo que vamos a tener es el conflicto servido. Es decir, la ciudad se va a enfrentar al campo no gestionado, por tanto se va a enfrentar a problemas muy graves, ¿no? Y ese conflicto hay que empezar a decírselo a la ciudad. Es decir, ya no es una cuestión de que lo hagamos nosotros en Oresia o en las aldeas de Asturias, es que tiene que ser una política pública que empiece a entender que esto hay que gestionar de otra manera. Y por tanto, en esa forma de gestionar, digamos que parte de la agricultura que está vinculada a la ciudad va a ayudar a conformar unas ciudades que llamamos agropolitanas, de integración del campo de la ciudad, y en la parte de los territorios más distales va a ser la aldea cosmopolita la que vaya a funcionar, ¿no? Ese sería un poco el esquema de trabajo, ¿no? Hicimos una aproximación, ya que no está Chayamau entre nosotros hicimos una aproximación con economistas, con algunos amigos, de cómo podría ser la nueva economía de la aldea. Y todo lo que voy a decir ahora ya lo estáis haciendo aquí. Por tanto, no os voy a dar ninguna novedad. En primer lugar, tiene que haber una base de infraestructuras, acceso a la web, servicios públicos, una comunidad vecinal organizada. Yo cuando voy a un sitio y veo que no se organiza ni para hacer una fiesta, no vuelvo. Como cuando montéis una sociedad de festejos empezamos a hablar. Porque si no os organizáis ni para pasarlo bien, joder, como para trabajar está la cosa, ¿no? Entonces, bueno, organiza la sociedad de festejos y ahí empiezan a aparecer cosas. Cuando organizas una sociedad de festejos empiezas a ver un cierto nivel de organización. Hay que comprar la bebida, la música, cuánto me cuesta, vendo rifas, no sé qué, ya empiezo a organizarme, ¿no? Hay que tener una visión. ¿Qué quieres que sea tu aldea o tu pueblo en el futuro? ¿Hacia dónde vas a caminar? Y hay que convertirla en una misión, en una sucesión de pasos en esa dirección. Por tanto, hay que tener un plan estratégico local. Las grandes ciudades hacen planes estratégicos. Es que en las aldeas tienen que hacer planes estratégicos, ¿verdad? Tienen que pensar estratégicamente. Por tanto, esta es la base, las infraestructuras, los servicios públicos, la visión, la comunidad. A partir de ahí ya empezamos a hablar de economía. Y como veréis, hay 3 flechas. En primer lugar, el sistema agroalimentario y agroecológico local. Una aldea que no gestione sus tierras no es una aldea, es una urbanización en medio del campo. Por tanto, tenemos que gestionar. Ya veremos qué fórmulas vamos a utilizar, ya que no están las familias, ¿no? Bueno, ya buscaríamos, y vosotros aquí en Valencia lo hiciste. En segundo lugar, el sistema energético local. Hay tecnologías suficientes, lo que tenemos es mucha regulación y mucha burocracia, pero si nos dejaran con la tecnología existente, las aldeas podrían funcionar en un porcentaje altísimo separadas del petróleo, que es lo que acaban de discutir ahora en Dubái, ¿no? Hostia, pues aquí ya lo podemos hacer, que no tenemos que esperar que firmen 17.000 países, nosotros ya podríamos hacerlo. Y el consumo de petróleo aquí bajaría muchísimo, porque incluso podríamos tener coches eléctricos, en fin, podríamos organizar el sistema energético local si nos dejaran, ¿no? En tercer lugar, el sistema local de empresas. El más emergente del sistema local de empresas y diversificado fue el turismo rural en los años 80. De repente las aldeas empezaron a hacer algo que no habían hecho nunca, turismo. El turismo sabéis que era industrial, era Benidorm, Tenerife, o turismo de nieve, era concentración. Pero de repente apareció una modalidad turística muy interesante.
pero no se conceptualizó como parte de esa nueva economía, ¿no? Pero ahora han aparecido muchas más cosas, aparecen los teletrabajadores, aparecen los artistas, aparece un montón de gente que hace cosas, aparece gente que quiere vivir aquí, pero seguro que tiene negocios en no sé dónde y hace cosas, y empiezan a aparecer personas muy interesantes, ¿no? Y encima que estarían dispuestos a trabajar y apoyar el sistema agroecológico local, porque son de esa generación, y por supuesto también de las energías renovables, con lo cual ayudarían a ese. Y luego la comunidad intergeneracional, es decir, el objetivo sería que yo quiero que mi hijo nazca aquí y muera aquí, y que viaje por todo el mundo, pero que su lugar en el mundo sea este, que sea, porque ese enraizamiento es fundamental para los seres humanos. Los seres humanos tenemos raíces, no se nos ven como... Y de hecho, por ejemplo, en el concepto de morriña de los gallegos, no se da entre uno que marcha de Vigo para La Coruña, no, se va entre un campesino que marcha a una fábrica a trabajar. Necesitas tierra para tener morriña. Si no hay tierra y si no tuviste relación con los animales, no tienes morriña. Puedes tener añoranza de tu barrio, en la ciudad, no sé qué. Pero ese sentimiento profundo ese es el sentimiento de la tierra. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos seres del humus, somos seres de la tierra. No me quiero poner muy esotérico, pero joder, somos... Y todo este rollo ahora de los perritos en la ciudad y tal, es la ausencia de la relación con los animales. Hay una escena, un día estaba en una aldea de los Picos de Europa y había un crío jugando con un ternero. Y los críos socializan mucho con los cabritos, lo sabéis bien, con los corderos, enseguida con los perros, tal. Entonces estaba abrazándose al ternero y estaba diciendo, ¿tú quieres ser amigo mío? ¿Tú quieres ser amigo mío? Pues si quieres ser amigo mío, no subas al puerto que te va a comer el lobo, quédate aquí conmigo. Un crío de 7 años, contándole eso a un ternero, ¿no? Claro, cuando ves eso, dices, este chiquillo sabe lo que es la vida, ¿no? Pero todas esas ausencias que hay ahora nos llevan a esos comportamientos entre que no hay hijos, no hay niños y no hay animales, pues los perros ahora son perrijos. Que los perros hicimos de todo con ellos, y ahora los convertimos en hijos, ¿no? Bueno, pues este sería el esquema, ¿no? Esa comunidad intergeneracional que cuida a la gente mayor, como se cuidó siempre en los caseríos, que atiende a los críos y que crea la posibilidad de que tú desarrolles tu vida plena aquí. Lo cual no quiere decir que marches una temporada fuera, pero tu sitio es este, ¿no? Y como veis, aquí hay dos elementos que cortan estos 4 planteamientos. Uno son las nuevas tecnologías, que nos van a ayudar mucho, y otro es el conocimiento local, la cultura del territorio. El conjunto de conocimientos que aquí se tiene para manejar este territorio, que están en poder de la gente mayor, ¿no? Y esa combinación es la que nos puede hacer funcionar, y a partir de ahí nos podemos relacionar con el mercado local, con el mercado global, que nunca una aldea se pudo relacionar con el mercado global, y ahora sí lo puede hacer. Puede relacionarse con quien sea. Es más, la producción artística, por ejemplo, estará limitada por la propia capacidad creativa del artista. Ninguna otra limitación. Y a partir de ahí te puedes relacionar con el resto del mundo. Bueno, para trabajar todos estos asuntos, mi último empleo, mi último cargo en la administración fue el del comisionado para el reto demográfico. Entonces yo acuñé un concepto que se llamaba aldea cero, que es la definición de esta aldea en estos términos. Y buscamos algunas aldeas para empezar a trabajar con ese asunto, con todas las dificultades que supone intentar hacer innovación en los sistemas burocráticos de la administración pública. Es muy poco aconsejable, ¿eh? Ahora que estoy jubilado voy a seguir haciéndolo, pero de forma mucho más... porque contarle a un secretario técnico de todas estas cosas es una tarea... Es decir, en la aldea no tienes ningún problema, todo el mundo te entiende. Hostia, las secretarías técnicas, ¡guau! Imposible. Dejas ahí la piel intentando explicar cómo son las cosas, ¿no? Porque lo que queremos diseñar son aldeas del futuro, aldeas que vayan, como dije antes, de la cultura hacia lo salvaje, ¿no? de lo bravo, de lo manso a lo bravo. Estamos trabajando en esta, que es Moal. Moal está a las puertas de Muniellos, no sé si alguno visitó. Muniellos es para entendernos, es el Canadá de Asturias, ¿no? La gran reserva forestal, y esta es la puerta de Muniellos, ¿no? Es una aldea en la que están casi todos prejubilados y jubilados de las minas, fueron mineros, pero tienen mucho sentimiento de campesinos, con lo cual de renta van muy bien, están todos pensionados y de tiempo libre van mejor todavía. Pero tienen interés en definir un proyecto de futuro, ¿no? Ahí está
esa oportunidad de ser el comisionado, yo tenía la gran ventaja que estaba al lado del presidente del gobierno, entonces podía relacionarme con todas las consejerías y bueno, algunos me hacían caso. Entonces monté un equipo con gente de diferentes consejerías para trabajar con los aldeanos. Pero estaban en el mismo nivel los científicos y con los de la universidad también, los científicos, los técnicos y los campesinos. Porque los tres manejaban conocimientos distintos que se necesitaban, ¿no? Esa idea de que alguien que viene de fuera no funciona. Y a partir de ahí, claro, yo busqué también perfiles de gente que sabía que funcionaba bien en ese clave, ¿no? Y hicimos algunos trabajos, por ejemplo, uno de ellos fue algo muy interesante, la recuperación de un fagón que hacían, que ellos no le daban ninguna importancia, es el fagón del Morales en el suelo, para joderlo, para putearlo, a ver si lo mataban, y morían todos menos el fagón del Morales. No podían con él. Y es más, tiene un sistema radicular vertical, con lo cual aguantaba bien las sequías. Lo putearon a ver si... y aguantaba las sequías también. Entonces dijeron, joder, dice, eso sí, como todas las plantas muy rústicas, cada mata de faga madura cuando quiere. Entonces tienes que estar ahí un mes y pico de recolección, pero bueno, vale, no la modifiquéis, dejémoslo así, porque ese es el valor que tiene. Luego les dije, no se os ocurra empezar a que si denominaciones de origen, agricultura ecológica, ni todos los rollos. Vosotros ponéis, hacéis entre los vecinos unas normas de cómo se cultiva el fagón de Moab y al que quiera comprarlo le das las normas. Y no te lo certifica nadie. Y te organizas tú, eso lo hacen los de Idoki y Pará. O sea que hay que empezar a hacer cosas al margen de la administración. Otra de las cosas que hicimos en Moab, que lo podéis hacer aquí, que es muy sencillo, la diáspora. Ellos son, no sé si son 57, 76 almas, ¿no? Son 37 casas, ¿no? Entonces, hicimos, ¿dónde están los agentes comerciales de Moab? Dice, todos los que están fuera son agentes comerciales del producto de Moab. Es decir, los vendedores del producto de Oresia tenéis que saber dónde están. Aquí no vienen a comprar, los que están fuera no vienen a comprar la rifa el día de Navidad, no, son agentes comerciales, ¿no? Y tienen que hacer red de distribución, donde están también en el resto del mundo, ¿no? Hay uno en Londres, hay tres en Benidorm, no sé qué, bueno, no. Y esto es importante, es decir, lo que antes decíamos de que son vascos los que están aquí, los que están fuera, son de Oresia los que están aquí y los que están fuera, y los que están fuera venden producto de aquí. No sé si esto igual lo tenéis ya pillado, este asunto, ¿no? Estoy contando las cosas que ya sabéis de memoria. Hay otro sitio muy interesante, Asiego. Asiego está en Cabrales, tiene unas vistas sobre el Pico Urriello, las más espectaculares, ¿no? Y ahí llegaron dos chicos jóvenes, dos geógrafos, que tuvieron la gran suerte de que su abuela Guillermina los educó como campesinos. Y luego ellos se hicieron geógrafos. Entonces regresaron a la aldea y no tenían dinero, entonces empezaron a explicar la aldea y decía, venga a ver nuestra aldea y luego se la come. Entonces nada, llegaban los turistas que los fichaban y tal, hacían un recorrido por la aldea y decían dónde estaban las vacas, dónde estaba el queso, dónde estaban los patates, dónde estaban los gallinas, dónde estaban los gochos, y luego había una espicha. Pagabas 15 euros, te daban una explicación de cómo estaba organizado todo y luego te la comías. Bueno, llegaron a tener 7.000 visitantes al año y a partir de ahí empezaron a capitalizar y empezaron a recuperar el sistema agroalimentario local. De aquella había muy poca manzana, ahora toda la sidra que hacen ellos ya es de allí, tienen el mejor rebaño de ovejas Xalda, el mejor cordero Xaldo se come allí, entonces empezaron a... y venden la sidra, y un día les preguntaron, ¿y esta sidra dónde la vendéis? Dice, todo el mundo. Dice, sí, dice, la condición de que vengas a comprarla aquí. Esa idea de creerte en la centralidad del mundo, eso es fundamental. Son unos tipos muy interesantes, los hermanos Nietos, son los que dinamizaron con la idea de la aldea pensada. Están trabajando con estos conceptos. Yo creo que convendría, señora alcaldesa, hacer una visita y unos intercambios entre las aldeas que están agitando, ¿no? Este es Asiego, ahora están con una comunidad energética, pasando las canutas. Bueno, consideraciones finales. La primera idea, ¿no? No podemos resolver los problemas si seguimos pensando como siempre. Tenemos que pensar de otra manera. Y pensar de otra manera es pensar de forma divergente a lo establecido, ¿no? No se trata de cuántos recursos tienes si no los sabes utilizar. Por tanto, cuando empiezan a hablar de que van a venir miles de millones de no sé qué, bueno, eso se van a canalizar por donde se van a canalizar. A nosotros no nos interesa tanto eso, que sí interesa un cierto capital, sino que interesa saber utilizar bien los recursos, ¿no?
algunas reclamaciones que hay que hacer, ¿no? Esto era un artículo que decía los empleos del futuro. Si estos son los empleos del futuro, ¿quién se va a encargar del campo? Claro, todos los documentos que hay son los empleos del futuro y nadie habla de los campesinos. ¿Y cómo van a...? O sea, es esta fricada, yo decía a mi madre, llévame pronto, señor, si esta va a ser la fricada del mundo, yo ya no quiero estar aquí, ¿no? Pues, como estos frikis, ¿no? Sí, igual es eso, ¿no? A mí ya no me tocará verlo, ¿no? Porque realmente el asunto es que no podemos convertirnos en una generación ciega, joder. Tenemos que recuperar esa condición de seres humanos, ¿no? De ser una generación paisana, ¿no? Hay elementos suficientes, más allá de lo que hemos hablado de la agroecología, de personajes muy interesantes, ¿no? Como Rodrigo Cuevas, ¿no? No sé si lo conocéis, ¿no? Pero es curioso la aceptación que tiene Rodrigo Cuevas en la aldea, que podría parecer, los de la aldea están encantados con él, porque claro, les da una alegría del carajo, es decir, tienen cabaret gratis, tienen absolutamente de todo, tienen teatro, tienen toda la oportunidad que antes veía por televisión, lo tienen con uno de sus vecinos. Y Rodrigo está aportado a las cocinas porque le interesa las canciones antiguas. Y a partir de ahí, con ellas hace cualquier cosa, hip hop o hace lo que sea. Y no solo eso, sino que ahora está trabajando en un teatro, están recuperando un teatro en la capital, en Piloña, pero enfrente está el asilo, la residencia de la tercera edad. Pues está del dinamizador. Y los de la residencia están todo el día en el teatro haciendo actividades. Con lo cual, yo ya dije, yo cuando sea mayor, quiero ir a la residencia enfrente donde está Rodrigo, ¿no? Porque la gente van a cantar, hacen un montón de actividades, ¿no? Y ahí está, es una foto en la que está con la orquesta. Él es muy payaso, ¿eh? Él es muy teatrero. Pues, ¿qué está haciendo? Está con una peluca, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Yo le pregunté a la madre, porque me interesaba mucho el Rodrigo niño, ¿no? Y la madre dijo, es que cuando tenía 4 años ya estaba haciendo teatro todo el rato. Y imitaba muy bien a Lina Morgan. Y bailaba como Lina Morgan y hacía el payaso con Lina Morgan. Cuando tenía 12, le dijo a la madre que quería ser veterinario. Y dijo, madre, ¿qué veterinario, qué veterinario? Tú artista, hombre, ¿qué vas a ser veterinario? Veterinarios hay muchos. Pero entonces la madre lo encauzó hacia el arte. Le dijo que tenía que ir al conservatorio, que tendría que aprender música, que tenía que disciplinarse con la música. Y ese es el Rodrigo actual, ¿no? Bueno, se trata también de vivir en la aldea, pero tener la posibilidad de cumplir todas las necesidades humanas. Tenemos que autorrealizarnos también, ¿no? O sea, la autorrealización, que era algo restringido de la ciudad, o las profesiones más pujantes, tiene que estar también en la aldea. Es decir, no puede uno quedar limitado por esas posibilidades. Y tenemos que explicar también que la alimentación puede depender de nosotros, y si depende de la alimentación de los campesinos, mejora la salud de la gente. Por tanto, hay que colocar el discurso de la alimentación en el centro del debate. La producción de alimentos de alta calidad se puede producir en entornos, no solo para las personas, sino para el planeta también, ¿eh? Se pueden producir alimentos sin generar daño al planeta, incluso beneficiando. Y esto es un patrimonio del campesinado que hay que recuperar. Bueno, y una idea que rescaté de Portugal que me encanta, ¿no? Que es, con todo el lío que hay del ser nacional, ¿no? Yo cuando encontré los nacionalismos y tal, y de repente me encontré con esta definición que me encantó, ¿no? Dice, el Teatro Nacional, Doña María, asume en su misión con la convicción de que ser nacional implica saber ser local y global en un tiempo, saber atravesar fronteras y existir en muchas escalas, desde la Junta Parroquial a la Vía Láctea. Ese es el asunto, desde Orense a la Vía Láctea. Y eso es realmente pertenecer a una nación, porque la idea de la nación, que yo la vi con un ganadero en una ocasión que estábamos un pastor en los Picos, que estaba hablando con otro, un pastor, y le dijo, la vaca se desgarró la nación. Y era, bueno, ya estaba un pleno debate el asunto de Cataluña, de qué. Y yo llevaba varios días por el monte, y digo, ¿de qué estáis hablando? A ver si pasó algo que no me enteré. Dice, no, que en el parto de la vaca se le desgarró la nación. Le llaman la nación a la vagina de la vaca, no sé si que yo lo escuché y dije, joder, que la vagina de la vaca sea la nación, o sea, eso sí que es superar muchos conceptos, ¿eh? Bueno, si trabajamos con la perspectiva campesina, vosotros lo sabéis porque estos son vuestros paisajes, podrían ser perfectamente vuestros paisajes, que son paisajes que se necesitan para evitar los grandes incendios también. Los ganaderos y forestales tienen que estar aliados, porque si no conseguimos paisajes en mosaico, como venga
que van a venir mandadas con el tema del cambio climático, de los grandes incendios. En el Pirineo, no tanto aquí, pero yo en el Pirineo estoy asustado. En Huesca, los continuos forestales en Huesca va a haber un incendio que, bueno, es tremendo lo que se puede liar ahí, ¿no? Ya estaba ocurriendo en Canadá, y estaba ocurriendo. Por tanto, la defensa del país pasa por una alianza en este sentido, ¿no? Recuperar ganaderías y paisajes intermedios, porque si no tendremos este tipo de problemas. Estas son las nuevas familias urbanas. Esto es Oviedo, no es Nueva York, joder, esto es Oviedo. Yo cuando lo vi en Oviedo dije, hostia, bueno, la piselé, a la chica la piselé, porque digo, bueno, no quiero hacer escarnio, a ver si la van a conocer, joder. Pero es que yo, entre la risa y la pena, ¿no? Nos extinguimos, ¿no? Pero también se alegra uno cuando ve estas familias también, ¿no? Esta es una chica de Huesca con su pareja que es pastor, ella es geógrafa y trabajan juntos de la geografía a escala 1:1, es decir, la hacen y los proyectos de como geógrafo que hace ella. Esta idea fundamental de Ladies Wingfold, ¿no? Que dice las aldeas están funcionalmente más próximas a su prototipo neolítico, es decir, a aquellas de las que hablábamos al principio, que a las muy organizadas metrópolis que han empezado a absorberlas hacia sus órbitas y cada vez con más rapidez a mirar su antiguo modo de vida. Tan pronto, esto está escrito en los años 60, tan pronto como permitamos que la aldea desaparezca, este antiguo factor de seguridad se desvanecerá. La humanidad todavía tiene que reconocer este peligro y eludirlo. La extinción de la aldea va a ser la extinción de la humanidad detrás. Es decir, caen las aldeas y caerá todo. Yo creo que esto es así. Es decir, las ciudades no soportarán ese asunto, ¿no? O a no ser que se vayan a Marte. Por eso yo en alguna ocasión, y lo escribí en un periódico en una ocasión, tenemos que hacer una NASA, pero no para ir a Marte, una NASA para volver a la aldea. Una agencia de investigación espacial para que la aldea sea un lugar magnífico para los seres humanos. Pero ¿a quién coño va a querer ir a vivir a Marte? Joder, con el calor que hace en agosto. Cuando tenemos estos espacios maravillosos. Yo pienso en la NASA aldeana, que sería pues bastante más barata y bastante más razonable, ¿no? Por eso necesitamos un esfuerzo importante, ¿no? Bueno, traje algunos libros, porque yo trabajo con una editorial de combate que se llama KRK, que estamos el editor y los que trabajamos siempre dándole vueltas, nosotros publicamos y movemos para intentar cambiar ideas, y cuando voy a alguna charla, pues el editor siempre me encarga que lleve libros por si alguien tiene interés, ¿no? Entonces traje 3 libros que yo creo que pueden interesar aquí y algunos los conocéis. La casa de mi padre, que es vuestro, es decir, es el poema de los vascos, La casa de mi padre, que cuenta una historia de un pastor que emigra a Burdeos, su hijo nace allí, Gerard, y el padre le advierte de los peligros de ser el primero de la familia que nace fuera del valle y que se puede perder en el mundo. El padre está todo el rato tratando de que su hijo no se desvincule, ¿no? Entonces cuando se muere le deja un documento, le dice, Gerard, ya que eres ingeniero de sistemas, trabajas en la Renault y en un coche eléctrico, y sabes pensar estratégicamente, tienes que responder a 2 preguntas. ¿Por qué los campesinos, que habíamos manejado la tierra siempre, nos hemos tenido que ir de nuestros lugares? Y la segunda, ¿los campesinos van a volver en el siglo XXI? Y si van a volver, ¿cómo serán los campesinos del siglo XXI? Entonces Gerard inicia un viaje de retorno a su aldea, San Esteban de Cuñava, y ahí empieza una reflexión sobre cómo puede ser, ¿no? De manera que el libro hicimos en las siguientes ediciones, incluimos una hoja de 3 formas de leerlo. Si quieres leerlo como novela, cortita, bueno, empiezas en una página y terminas y te enteras de la historia, porque hay una relación por el medio, hay una canción de los secretos del muerto y el resucitado, y el padre dice, ayúdame y te habré ayudado. Él va a ayudar al padre porque tiene que responder a las preguntas que le plantea al padre, pero no sabe cómo eso le va a ayudar, y al final se resuelve, claro que le ayuda. Si quieres estudiarlo como antropología campesina, cómo estaban organizados los campesinos, lees otro lado, y si quieres ver lo que propone Gerard hacia el futuro, lees la tercera parte, ¿no? Bueno, pues el libro debe estar en 5ª edición. A día de hoy seguimos sin saber por qué se vende ese libro, pero se vende incluso en el barrio Salamanca, que digo, pero ¿quién coño en el barrio Salamanca compra este libro? Digo, pues seguro que hay alguien allí, porque sí, sabemos, hay sitios normales de venta, ¿no? Pero en los barrios Salamanca...
Este otro es otro libro también, digamos, de texto más pensado para urbanistas, ¿no? Que es cómo podemos diseñar ciudades que trabajen con el campo y cómo podemos hacer, que es prácticamente la charla que di hoy, cómo podemos hacer que las aldeas sean cosmopolitas, ¿no? Y el último, el que yo creo que Iker hizo alguna reflexión ahora, es este, que es una recopilación de artículos de los últimos 20 años. Es el más divertido porque son artículos de prensa, de divulgación. Estos son ensayos y trabajos de texto. Pero este es un libro muy asturgalaico, empezando por la portada. El ilustrador, que yo me lo encontré en una feria de la literatura fantástica de Cunqueiro. Cunqueiro es un escritor gallego muy poco conocido en el resto del Estado, pero que es un semidios en Galicia. Cunqueiro manejaba básicamente los elementos fundamentales de los gallegos, ¿no? ¿Hay algún gallego en la sala? La retranca y, sobre todo, una cosa que él llamaba la erudición inventada. Y ahora se ha descubierto que todo lo que se sabía parecía que era erudito era todo inventado. Él se inventaba autores, hablaba de libros inexistentes, pero los daba por ciertos. Y eso forma parte del mundo del realismo mágico gallego. Los gallegos son los... Y esta portada es de un cuento de Cunqueiro, titulado El caballo de Alberto Merlo, ¿no? Entonces Alberto Merlo le llevó la merienda al caballo, el caballo merendó, se sentó a leer el periódico y cuando el caballo terminó de merendar, se acercó, le pasó la cabeza por encima del hombro y le preguntó: ¿cómo va yo? Para mí esa portada y esa idea me pareció que era lo que nos teníamos que preguntar, ¿no? Luego Alberto tiene muchísimas relaciones con conversaciones con el caballo. El caballo resultó ser bastante cabroncete, ¿no? Me cuento, porque le pide que solo quiere que hable con él, porque dice, hablas con otras personas, incluso con mujeres y tal, y no, debes hablar conmigo. Y dije, bueno, vale, solo conmigo. Dice, bueno, vale, hablaré solo contigo. Dice, no, pero eso a mí me lo das por escrito, porque yo antes de caballo tuyo fui de un procurador y las cosas por escrito. Bueno, son las movidas de los gallegos. Bueno, pues esta colección de relatos refleja, yo creo, de una manera más o menos asequible y más o menos divertida, todo el mundo de los campesinos que yo me fui encontrando en estos últimos 20 años. Bueno, termino con una foto que para mí dice mucho, porque veis en el retrovisor retratados al que hace la foto y detrás de mala manera se ve el plumilla, que es Eduardo Lagar. Son dos periodistas asturianos que le encargaron, hace mucho tiempo les encargaron que hicieran una radiografía de todos los territorios rurales de Asturias, ¿no? Y entonces yo les pregunté, ¿el campesino que está en la foto os da la bienvenida o se despide? Es decir, menos mal que llegáis aquí, vais a decir, o hasta luego y ahora. Y no me lo contestaron, ¿no? Yo quiero creer que lo reciben, ¿no? Es decir, hombre, por fin llegáis, ¿no? Y yo ya me puedo retirar tranquilamente. Yo quiero pensar eso. Y nosotros vamos a pensar en esos términos, ¿no? De que nuestros abuelos nos reciben y nos van a dar el relevo para que entre todos seamos capaces de hacer que la aldea no solo no sucumba, sino que se convierta en el gran invento de la humanidad como fue en el pasado. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y ahora abrimos un debate. Yo había pedido a Iker que se encargara de hacer la venta, porque yo no voy a poder encargar, pero si alguien tiene interés, los libros están todos al mismo precio, 25 euros. Bueno, pues muchas gracias. Yo me adelanté. Ya lo tienes. Pero ya lo tengo. Y bueno, leyendo, podrías hablar del día que aprendiste a mirar. ¿Te gustó? Fue son 53 artículos, ¿no? ¿Ese fue el que más te gustó? No, es uno de ellos. Ese es un pregón en la fiesta del Asturcón. Y es, bueno, os cuento el relato. Me encargaron un pregón y yo cuando te encargan el pregón, bueno, los pregones son a veces bastante, yo los que había leído son como, no sé cómo decirlo, siempre
no se salen de la norma, son muy predecibles, ¿no? Entonces yo decidí contar un cuento, y el cuento viene a hablar de que un día llegué a la consejería, lo cuento en primera persona, me puse a encender el ordenador y empecé a notar que se lo veía borroso. Entonces me dijo un compañero, hay un oculista nuevo, vete a verlo, es un tipo muy curioso, vete a verlo, que te puede arreglar el problema de visión que tienes, ¿no? Total, que fui al oculista y entonces en la sala del oculista había un montón de personas, salió el oculista y dijo, bueno, yo les voy a analizar, pero no uno a uno, sino, bueno, uno a uno, pero en todos en conjunto, para que se escuchen unos a otros, ¿no? Y entonces desplegó una foto de la Sierra del Sueve, que era el lugar donde estaba dando el pregón, y preguntó que qué veíamos ahí. Entonces, al primero que le preguntó, dijo, hombre, pues una sierra magnífica para plantar eucaliptos hasta la cota 300, y de 300 para arriba pinos y tal y cual. Y dijo, ¿usted no trabajaba? Dice, he trabajado en el Icona y tal. Dice, bueno, usted tiene un problema de forestalitis aguda, no sé qué, en el que solo lo único que ve es plantar pinos, ¿no? Luego llegaba otro y veía gamos, ¿no? Luego llegaba un chico que llevaba una camiseta con un lobo aullando la luna y dice, hombre, yo veo un sitio para que vuelva el lobo y la libertad y entonces recupere el territorio que era suyo. Entonces dije, bueno, mira, tú la próxima vez igual no tienes que ir a un oculista, igual tienes que ir al psiquiatra. Confundir libertad y salvajismo, es no, bueno, en fin, va analizando a los personajes. Luego llega a mí y yo lo que veo es un espacio protegido de categoría 4, de la UICN, los rollos de los funcionarios, ¿no? Y por último hay una paisanina ahí de 90 años y le pregunta que qué ve. Entonces la paisana empieza a ver lo que ve. Dice, veo mi casa, y veo donde teníamos el ganado, y veo donde teníamos la biosca, y entonces empieza a contar todos los elementos que formaban el sistema, ¿no? Dice, señor, esto está muy bien de la vista, ¿no? Y la mujer marcha tropezando y tal, ¿no? La única que veía realmente lo que había que ver era ella. Entonces el oculista nos lo dice a los demás. Dice, esa señora que está medio ciega ve mucho más que todos ustedes, ¿no? Entonces lo que nos regala el oculista son unas gafas de 7 leguas que cada vez que las pones ves el mundo como lo veían los campesinos. Pues bueno, ese es el cuento. Bueno, os lo conté, fíjate, hice spoiler y todo. Pero bueno, como hay 50 y quedan 52. O sea que... Pero esa visión no está en ningún sitio. Está en la cabeza de los campesinos. Debería estar en la universidad, ¿no? Pero no está. La universidad lo que tiene son visiones fragmentadas, ¿no? A los que van a ser de una manera, a los biólogos de otra. Entonces no conseguimos la visión conjunta que tenían los campesinos. Comentas en el libro también, y me hago la pregunta, ¿no? ¿Vamos hacia la parálisis por el análisis? Por el análisis. Sí, probablemente vamos a la parálisis por el análisis en muchos aspectos. Nos sobra capacidad analítica y a veces la difusión de los determinados análisis no nos llega a ver realidades complejas que son más de mirada, ¿no? Los campesinos tienen, desde el punto de vista, y esto yo lo comprobé en muchas ocasiones, en una de ellas con un personaje que sale reiteradamente en el libro, que es Manolo Corces. Manolo Corces falleció, en uno de los libros se lo dediqué a él, y fue la persona con la que yo más me relacioné en una aldea que se llamaba San Esteban de Cuñaba. Entonces yo a Manolo le hacía preguntas trampa, ¿no? Hacía preguntas para ver cómo salía, ¿no? Es decir, y al final, cuando presentamos el libro, lo comenté, ¿no? Y entonces en una ocasión le dije, joder, Manolo, con las buenas relaciones con Manolo, tenía muy buena relación con la Casa Real, con el príncipe Felipe, ahora rey, porque hay una categoría de premios en Asturias que es el pueblo ejemplar y tal, ¿no? Y entonces Manolo, muy hábilmente, le mandaba, cuando llegaba Navidades, al rey le mandaba una cesta de Navidad, que la hacía él, con avellanas, con un queso y tal. Y el rey le contestaba, y le mandaba una foto de la familia como si fueran amigos. Manolo, lo recibí tú, tal, tal. Entonces yo le dije, joder, Manolo, con la buena relación que tienes con la Casa Real, ¿cómo no haces una opción para que te hagan una carretera mayor aquí y más grande? No tienes esta mierda de carretera, que es muy parecida, un poco muy pequeña.
Pero mira la contestación de Manolo. Dijo, ¿cómo que mierda de carretera? ¿Tú no sabes lo que era esto antes sin carretera? Claro, la carretera se convirtió en elemento patrimonial del pueblo. O sea, los que quieren a la carretera de verdad son los que vivieron sin carretera. Tú haces una obra en la M40, no sé qué, la gente la usa, pero no la tiene. Pero ahí sí, la carretera era suya. Y que yo llamara mierda de carretera a la carretera le pareció mal. Y entonces, yo aguanté el tirón y dijo, y además, mira, yo puedo pedir cualquier cosa, pero no puedo pedir nada injusto. Y para los 4 que somos aquí, con esta carretera vamos bien. Las carreteras grandes hay que hacerlas donde hay más gente. Y si además voy a decirte otra cosa, si yo hago una carretera mayor, van a subir autobuses. Y si suben autobuses, los que suben en autobús tienen menos perres que los que suben en coche. Entonces van a traer la comida y no van a parar a comer en el bar. Empezó a hilar. Y encima nos van a dejar la basura y van a dejar ruido y tal. Y como que estamos cogiendo fama, porque empezamos a hacernos famosos, porque tenemos un pueblo muy guapo, no me interesa la carretera grande. Me hizo una reflexión turística, de desarrollo sostenible, de recursos encajados. Y eso te lo puede hacer un campesino, que mezcla, porque está acostumbrado a mezclar diferentes elementos para llegar a una conclusión. ¿No? Ese tipo de detalles de calidad son, y encima, teniendo posibilidades de utilizar su influencia, no le parecía ético utilizarlo, porque le parecía injusto. Si yo solo puedo reclamar aquello que me parece justo. Claro, esos personajes son personajes importantes. Bueno, hay otra también de Manolo, que era, porque yo le pregunté precisamente por la Casa Real. Dice, yo es que la única posibilidad de tener relaciones con los poderosos es a través de este tipo de cosas. Es decir, él hacía marketing para relacionarse con el poder, ¿no? Mandaba tenía ese tipo de visión también. Pero él era suyo, es decir, no era súbdito. Se relacionaba con los estamentos que tenían poder, pero era Manolo. No se plegaba. Un personaje muy interesante. Sí, sí. Bueno, yo he tomado aquí unas notas y eso. El tema, claro, si tú resides en una aldea como esta, muchos años, y ves el proceso de lo natural, ¿no? Y de la población y todo lo demás, pues ves que, pues, como se ha dicho aquí, pues que vamos hacia el caos, ¿no? Claro, en las notas que tiene usted, claro, como geólogo y yo como arquitecto, cada uno en su profesión, pues tiene una visión, ¿no?, global de cómo hay que atajar esto, ¿no? El tema, yo veo, claro, que el proceso debería ser, pues bueno, participar, ¿no?, cada uno con sus conocimientos, luego, pues eso, reunirnos y luego eso, pues expandir, ¿no?, a los municipios colindantes, ¿no? Ese sería el proceso, ¿no?, esas 3 fases, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No? Se dice, ¿cómo hay que hacer ese progreso o esa dinámica de una sociedad, ¿no? Entonces, claro, cada uno con nuestra profesión, pues vemos cómo se debería de hacer. Claro, yo, lo que ha dicho usted, o tú, muy importante, la palabra y la imagen tienen que ir conjuntada, ¿no? Y yo veo que, bien, todo lo que se ha dicho pues es positivo, es a lo que tenemos que acudir, pero la imagen resulta, hoy en día, la imagen ya es dinámica y cuatridimensional. O sea, no se puede hacer un organigrama en estrella o en la ONU como hacen el caracol ese de colorines, ¿no?, para atajar el tema, sino que tiene que ser ya cuatridimensional. Digo eso porque, o sea, se ha rebatido ya, actualmente se ha rebatido pues el Big Bang, ¿no?, que la universidad, el espacio, empezó con una explosión. Y se ha demostrado ahora que es mentira, que eso es mentira. Se ha demostrado que estamos, o sea, la humanidad y todo el planeta y estamos en un agujero negro. Un agujero negro es como el reloj de arena, ¿no? Es un montón de arena, cada grano de arena pues es una universidad, ¿no?
Entonces vamos a pasar por un estrechamiento, ¿no? Eso es lo que han demostrado ahora. Entonces, claro, eso lo han demostrado con un satélite que han enviado a la estratosfera, ¿no? El James Webb que ve perfectamente eso por los colores, ¿no? El infrarrojo es luz y resulta que es el comienzo, ¿no? Y eso es, por eso han demostrado eso. Entonces, claro, yo como arquitecto veo que la demostración de la palabra tiene que ir en 4 dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Pues cartesianas más el tiempo, ¿no? Entonces, claro, la cuadratura del círculo pasó a la historia. Ahora es el cubo esférico, ¿no? El tema hay que verlo dinámicamente como si fuera un globo, ¿no? Es un problema... Vamos a tener que dedicarle un tiempo a toda la metafísica, porque no, es que un arquitecto lo ve perfectamente, o sea, un edificio en 3 dimensiones... De todos modos, ayer estuve precisamente con una chica, una arquitecta francesa, que está haciendo la tesis doctoral y se había leído uno de mis libros, precisamente el de la ciudad agropolitana y la aldea cosmopolita, y teníamos un debate sobre el papel de la arquitectura del futuro. Y hay la Escuela de Arquitectura de A Coruña, están avanzando también. Hay una parte de construcción del paisaje que es arquitectura, digamos, inorgánica, de artificios, este edificio, el otro, las carreteras, pero hay una parte de construcción que es la orgánica, el paisaje, que esa era la que tenían los campesinos y es donde no tenemos... Yo hace mucho tiempo, ya en el año 86, hay una majada, nosotros llamamos majadas a los espacios de verano de los pastores, ¿no? También se utiliza aquí, ¿no? Y hay una majada muy cerca de Llanes, en la Sierra del Cuera, que si vais por Llanes, que Llanes sí lo tenéis más controlado, es una sierra muy baja, tiene 1000 metros, pero las majadas están a 600 metros y están muy bajas, muy cerca del mar, muy templadas, y tienen una ocupación frente a los de la parte de atrás, que están de mayo a finales de septiembre o de octubre. Los de Porrúa estaban en la majada de la Llosa de Viango, pues salvo 2 meses, el resto del año. Y entonces yo me senté y me di cuenta de la ordenación del territorio tan perfecta que habían hecho los pastores en aquel sitio. Había fruta de primavera, fruta de verano, fruta de invierno, las cabañas estaban perfectamente orientadas encima de los roqueros. Claro, ves toda esa armonía y de hecho acabé escribiendo un artículo que se titulaba Aldeanismo y ordenación del territorio. Porque con el urbanismo y la ordenación del territorio no vamos bien, porque al urbanismo al final acaban solo las claves urbanas. Pero tenemos que incorporar en la ordenación del territorio la perspectiva histórica que tenían estas personas que sin tener ningún tipo de titulación, simplemente porque eran campesinos y tenían sentido común, eran capaces de organizar el territorio para que funcionara. Y funcionó durante siglos, ¿no? Funcionó también que al final acabaron declarando sus espacios protegidos de conservación. Dijo, pero joder, si los operadores del territorio no van a estar en la nueva visión que tenéis de la conservación, ¿no? Por eso esa es la rebelión, ¿no? Que luego internamente yo los pasé canutas muchas veces en la administración, pues porque bueno, pues como yo no estaba de acuerdo con eso, pues me mandaban por la ventaja que pagan todos los meses, ¿eh? Eso es una ventaja de la hostia, eso es un... Pero sí es verdad que pasé temporadas en las que, y había otras en las que llegaba un consejero o un ministro que apreciaba lo que yo decía y entonces me ponía a trabajar, ¿no? Entonces yo andaba, pero realmente cuando yo soy peligroso son cuando no me dejan, cuando estoy trabajando con un ministro y tal no soy nada peligroso, porque tengo que andar a lo que tengo que andar. Pero cuando estoy libre, como cuando me mandaron a la casa de mi padre, la escribí porque los de Cascos me mandaron al departamento de carreteras. Y gracias a eso tuve el tiempo para escribir la casa de mi padre. O sea que ese libro está ahí gracias a Cascos. Bueno, ¿queréis hacer alguna consulta más? O... Jaime, sí. Siguiendo un poco con el tema de la arquitectura, hace unos meses tuvimos la finalización de un proyecto que se llamaba Oreca Mendian, un live que trabajaba un poco los aspectos de la conservación del monte y la importancia que tiene igual el tema de la ganadería extensiva en la montaña. Y vino un catedrático de botánica y habló de la arquitectura del futuro. Y él decía que la arquitectura del futuro sería colmenas, edificios grandes donde la ciudadanía viviría en torres, dejando aparte
lo que es la zona, pues eso, que estaba en contra de los chales, en contra de todo este tipo, para que de alguna manera esa gente que vive en la ciudad no tenga oportunidad para hacerse una casa en el campo, ¿no? Entonces, a mí como, bueno, trabajo un poco con el sector primario y demás, tengo preocupación por dos palabras. Una, el de crecimiento, que es de alguna manera una palabra que está saliendo mucho ahora encima de la mesa, ¿no? O sea, Teresa Rivero ya lo están poniendo. Y otra palabra también que se llama rewilding, que es una corriente bastante potente, que es de alguna manera donde hay ideólogos dentro de las ciudades, gente que pues, quiere la naturaleza y demás, pero que quiere cerrar el monte para que de alguna manera campe a sus anchas. Es decir, yo decido como gestor del campo cerrarlo para que no entre nada. Y meto especies claves que le llaman, como puede ser un oso, un lobo, lo que sea, para que gestione aquello. Entonces no sé si me podrías hablar... Bueno, hay un... Con respecto a lo de vivir en colmenas, ¿no? Hace años en una cocina, yo creo que las mayores experiencias de mi vida ocurrieron en los bares a partir de las 4 de la mañana y en las cocinas de la aldea. El paisano con el que estábamos hablando estaba criticando a un vecino porque había vendido las tierras y la casería y había comprado un piso en la villa. Y entonces definió piso de una manera que a mí me dejó jodido, porque yo de aquella estaba pagando el piso y la hipoteca. ¿Pero qué es un piso? Un piso son ladrillos en el aire. Ladrillos en el aire. No es nada, son ladrillos en el aire. Hostia, yo bajé de marcha de bajón, ¿no? Porque compré ladrillos en el aire, seré gilipollas y vivía en un piso muy bien, ¿no? Ese modelo es un modelo urbano que puede funcionar o no. El otro modelo, el de la difusión de la ciudad, sí es verdad que es un modelo poco recomendable, porque lo que es urbanizar el campo, ¿no? Y esa difusión de la ciudad que se da, todo el mundo con parcelitas cerrado y tal y cual, a mí no me gusta y no creo que sea. Debemos ir a modelos de ciudad compacta, ¿no? No sé si ciudad jardín o colmena, no lo sé, ¿no? Pues habría que discutir, pero en cualquier caso ciudad compacta, no difusa, no desparramada, ¿no? Y luego las otras dos ideas, ¿no? El de crecimiento. El otro día con un economista alternativo de Canarias decía: yo no estoy cómodo con la palabra de crecimiento, yo creo que hay que cambiar radicalmente el modelo. Cambiar el modelo. Y como consecuencia del cambio habrá un cierto crecimiento, pero de crecimiento lleva implícito seguir haciendo lo mismo, pero menos cargado de bombo, ¿no? Lo criticaba por esa vía. No lo sé, yo en cualquier caso sí estoy más cerca de la necesidad del cambio del modelo y probablemente a lo mejor el crecimiento es una fase intermedia, ¿no? Ahora, con lo del rewilding que Dios nos confunda, yo porque el rewilding ya se está produciendo, sin necesidad. Es decir, y los grandes incendios son reasalvajamiento. Es decir, los grandes incendios son un comportamiento de un elemento natural, que es el fuego, por un rayo, y crea un incendio. Pues eso es reasalvajamiento. Y que te choques contra un jabalí, pues es reasalvajamiento. Pero claro, si hay reasalvajamiento total. Es decir, en la ciudad también. Se acabó la seguridad social, se acabaron los centros de salud, se acabaron las comunidades y empezamos en tribus, entre hostias, entre nosotros, para reasalvajarnos todos, ¿no? O sea, de haber reasalvajamiento total, no solo para los del campo, para los de la ciudad. Y ahora es el momento que hables del reasalvajamiento en la ciudad, cómo se les corta tal, porque esto es lo que quieren de hecho hay un artículo dentro del libro que se titula El reino de Topará, ¿no? Que es una elucubración sobre una declaración, aparecen unos santones dirigiendo un reino antiguo que deciden que a la naturaleza hay que adorarla. Entonces viven en ciudades y salen a la naturaleza a los fines de semana a ver depredaciones varias y tal, ¿no? Entonces empiezan los problemas porque los jabalíes empezaron a tal, entonces se organizaron unos cursos de convivencia con jabalíes, ¿no? Pero claro, tuvieron muy poco éxito los cursos de convivencia. Y luego empezaron a haber problemas porque empezaron las garrapatas y los que salían de la ciudad cogían garrapatas, porque como no se manejaba el monte estaba lleno de garrapatas, entonces intentaron hacer un curso de convivencia con garrapatas, y ya se armó la de Dios, ¿no? Es decir, que es una fábula, ¿no? Pero ese tipo de lucubraciones que hacen algunos son pues como la chica que pasea al perro en un carrito, es decir, gente que vio muchos documentales de la 2 y que quiere verlos en directo, ¿no? Pero es por televisión, ¿no? Yo me parece... No me extrañaría que triunfaran los del reasalvajamiento,
pero como triunfen ellos, el problema es el cambio climático y el resalvajamiento. Hombre, los vamos a combatir, ¿no? Pero los vamos a combatir con sentido común. Y hay muchas evidencias científicas de que los niveles de información en el campo se manejan a través de la cultura. De hecho, yo escribí un librito que funcionó muy bien, que está traducido al euskera. El único gobierno de todo el Estado que lo entendió fue el gobierno vasco. Y lo tradujeron, se titula La conservación cultural de la naturaleza, lo prologó Víctor Oroz. Es decir, que aquí hay el País Vasco, y vosotros que estáis aquí a lo mejor no lo veis, porque cada uno... Pero cuando contemplas el resto del Estado, dices, hostia, vosotros aquí tenéis mucha más conciencia de la tierra que Guadalajara, ¿no? O sea que no, si lo del reasalvajamiento tenéis vosotros que defenderlo. Ya tenemos bastante reasalvajamiento con el capitalismo salvaje, para que nos metan el reasalvajamiento por la otra parte. Bueno, pues si no tenemos... Yo sí que tengo, al final lo que nos has expuesto, ¿no? Las imágenes y los casos que has expuesto son pues bueno, casos de campesinos, por definirlo, una imagen muy romántica, ¿no? de lo que era el campesino y lo que era aquí también, ¿no? Que actualmente aquí no, creo que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, a la respuesta de si el medio rural tiene futuro o no, para que tenga futuro deberíamos de desestructurar ciertas estructuras que se han llevado a cabo. Bueno, sí. Porque, disculpa, justo has tocado un tema, ¿no? El tema de los caminos, etcétera. El campesino que has puesto tú en ejemplo, ¿no? Pues bueno, él valoraba el camino que tenía, ¿no? Pero bueno, aquí nos estamos topando con otro problema que el campesino necesita también caminos para llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Entonces, ahí está, o sea, el medio rural tiene que desarrollarse en ese sentido o tiene que desestructurar ciertas... Bueno, es verdad que yo os puse la parte brillante, más que la romántica, la brillante, ¿no? Porque el mundo campesino, como todos los mundos, tenía claroscuros, ¿no? Y hice alguna aproximación sobre... Y luego también es cierto que no era idílica la vida en el mundo rural antiguo, entre otras cosas porque se vivía de muy mala manera, de hecho, pero ahora hay más oportunidades que nunca, lo estábamos comentando antes, ahora hay más oportunidades que nunca, hay oportunidades de hacer un montón de cosas, ¿no? El ejercicio sería rescatar, de hecho teníamos una tertulia en Oviedo que llamábamos Cambiamos el mundo por un plato de lentejas, ¿no? Y decidíamos un tema de conversación y a partir de ese tema de conversación se juntaban unas cuantas personas que tenían relación y hablaban sobre ello. La primera tertulia se tituló Del pasado campesino, ¿qué va para el futuro? ¿Qué va para el museo? Así, ¿qué podemos rescatar y qué tenemos que olvidarnos de ello, ¿no? Y ahí salieron varias cosas interesantes. Desde luego la primera, los procesos agroecológicos complejos, los campesinos los manejaban, sabían hacer un montón de oficios. Con respecto a las nuevas accesibilidades, ¿no? Es decir, está claro que hasta aquí debería haber una carretera asfaltada para vehículos de todo tipo. Y de aquí hacia arriba, una carretera limitada para el uso del que tiene que manejar el monte. Que yo sé que hubo una discusión en Aralar, me parece que fue, ¿no? Sobre eso. Esta discusión la tuvimos en Somiedo. En Somiedo, cuando se hicieron los somedanos tienen todos el pueblo y la braña, ¿no? El espacio de verano, ¿no? Entonces se hicieron accesos a las brañas. Y los ecologistas montaron unos líos del carajo, ¿no? Unas discusiones y tal. En primer lugar, los accesos eran exclusivos para los vecinos. Y los propios vecinos hacían defensa de eso, porque no querían a los turistas populando por ahí. Porque uno va con un perro, el otro sube un coche, el otro aparca delante de una finca. Entonces los propios vecinos, como pasase con un turista, lo denunciaban ellos, llamaban y tal. De manera que solo lo usaban ellos. Así todo, hubo un sitio donde no pudimos hacer la pista. 15 años después, las brañas que tenían un acceso están todas conservadas y manejadas. La que se quedó sin acceso se perdió, está materializada, ¿no? O sea que con las carreteras y con los accesos pasa como con cualquier herramienta. Es el uso que hagas de ella, no la herramienta en sí, ¿no? Es como si a alguien se le ocurriera prohibir los cuchillos porque alguien acuchilló a alguien, ¿no? Hostia, pues
ver cómo cortamos el pago. Es decir, que ese es el asunto, ¿no? Y yo soy partidario de que si hay alguien trabajando arriba, no lo obligues a trabajar con penosidad. Es decir, hay que facilitar los accesos, ¿no? Otra cosa es cómo los hagamos, ¿no? Pero yo soy partidario de que hay accesos limitados al uso del que maneja el monte, ¿no? Desde luego los de las BTTs y los de los quads y todos estos, no. Esos van a hacer ruido, esos no los dejaríamos pasar, ¿no? No sé si... bueno... ¿Podrías profundizar algo sobre el concepto de aldea siglo XXI, territorio, diversidad de funciones, nuevos modelos de gestión? Bueno, ahí la idea fundamental era que tenemos perfectamente identificado cómo funcionaron las aldeas hasta la Revolución Industrial, o sea, a través de la etnografía y tal, sabemos, y los antropólogos, etnógrafos lo tenemos bien definido, sabemos el descalabro que tuvo, pues las influencias urbanas que tiene, tal, y la confusión que tienen ahora, en muchos casos, las mezclas, la llegada de nuevos pobladores, las tensiones que se crean a veces entre grupos, ¿no? Urbanitas y los del pueblo, y que si canta el gallo, que si cagó la vaca, que si no sé qué. Entonces, sabemos ya el nivel de conflicto que hay. La cuestión sería definir una aldea de futuro, ¿no? Yo creo que el esquema definíamos las funciones, ¿no? De manera que cualquiera que venga de fuera debe saber que está en un proceso de esas características. Ahí tenemos, la suerte que tenemos, por ejemplo, en Asiego, es que los miembros tienen un discurso sobre la aldea del futuro muy potente, de manera que ellos mismos, los que van ahí, van entendiendo la complejidad y se van incorporando, no hay disidencia. Es decir, y son gente muy urbana, pero se les abre la vista. Por ejemplo, otro detalle también muy interesante con la idea de Rodrigo Cuevas. Rodrigo Cuevas está creando alrededor de él un montón de oficios, ¿no? Y un día encontré una chica que le pregunté, que llevaba poco tiempo con Rodrigo, y le dije, ¿qué haces? Dice, soy la road manager. Y yo, ¿de dónde vives? Dice, en Caperea. Yo soy de un pueblo ladero. Si mi abuela levanta la cabeza y se entera que en Caperea, que hay una aldea mucho más pequeña que Oresia, hay una chica que dice que es road manager, le da un papur, porque primero no sabe lo que es, porque los de Caperea que sean road manager, algo. Bueno, esta chica llegó de la ciudad, la fichó Rodrigo porque venía tal, es la que hace, ahora ya cambiaron de escala, ahora ya van en avión y tal, pero aquella era la que llevaba la furgoneta con los trastos, ¿no? Y ahora está, pero sigue siendo road manager, ¿no? Entonces esta llegó de la ciudad y entonces me dijo, yo estoy descubriendo un mundo que no conocía, pero un mundo complejísimo y universal que me tiene fascinado. Es decir, a poco que abras a la gente la cabeza, empieza a aparcar sus conceptos urbanos y empieza a entender todo esto, ¿no? Y eso Rodrigo lo hace muy bien. Toda la gente que trabaja con él, que después rescatando de la ciudad y tal, empiezan a tener ese comportamiento. Entonces, yo creo que esa es una idea fundamental. Va a haber muchas mezclas de culturas en la aldea, porque la aldea preindustrial eran todos iguales, y en la aldea del futuro va a haber muchísimas culturas, pero esas culturas tienen que integrarse, y sobre todo tienen que integrarse con una matriz, que es precisamente la cultura genuina, ¿no? De la aldea. Esa es que si se pierde esa, se pierden las demás, y las otras tienen que ir integrándose poco a poco, porque es verdad que hay sitios que ha llegado gente de fuera, con modos muy urbanos, y se ha liado. Hay un capítulo, hay un detalle dentro del libro, en un sitio de Álava que tenían un cementerio comunitario. No sé cómo tenéis resuelto aquí el tema de los cementerios. Hay un servicio, o es vuestro, es del ayuntamiento. Y tenéis obligación, en aquel sitio había una ordenanza en el que cada vez, cuando moría un vecino, los dos vecinos de al lado se encargaban de organizar el funeral, cavar el hoyo, todo esto, ¿no? Entonces llegaron gente nueva que no quería, eran de ciudad y no querían hacer esas cosas. Entonces uno de los viejos en una reunión preguntó, pero tú, ¿por qué no quieres hacer esto? Dice, es que yo tengo mucho trabajo. Y entonces el viejo le dijo, ¿qué tipo de trabajo tienes tú que no te deja tiempo para enterrar a tu vecino? Claro, suena a frase de indio, ¿no? Pero dices tú, ¿pero en qué mundo vives, tío? O sea, que te deshumaniza tanto
que no te permite atender a tu vecino en el último día. Claro, ese tipo de cosas hay que encajarlas, ¿no? Pero bueno, esas situaciones se dan. No sé si vosotros, los que vengan de fuera, me parece que los que vienen de fuera mayoritariamente son de aquí, son regresados, ¿no? De Madrid no vino nadie, ¿no? Bueno. Bueno, Sí. no sé, como una reflexión o totalmente de acuerdo. Yo he venido con un montón de preguntas y me voy con más preguntas. Bueno, yo vengo de la comarca del Goierri, que está pues, un escuadre, no sé cómo decir en castellano. La comarca del Goierri, comarca vecina. desde abril del 2021 al septiembre así del 2022, justo en la agencia de desarrollo que se llama Goyeki, son 22 municipios, se hizo un proceso de participación bueno, con agentes sociales, grupos políticos. Bueno, salió el tema, pues, el tema de apuestas del territorio, económico, medio ambiente, social, y bueno, siempre el conflicto pueblo grande, pueblos pequeños. Al final hay pueblos de 250 habitantes que puede haber 4 o 5, otros 3 o 4 municipios de 1000 habitantes, y luego los demás pues cogen el centro, Beasain, Ordizia, Lazcao, que tienen 14, 10.000 y 6.000. Y siempre sale pues eso, ¿no? Los servicios, tema de cuidados, gente mayor que vive en los caseríos, que no tienen los servicios mínimos. Lo que veo es límites, hay un montón de límites. Sí, aparecen siempre en escaparates la naturaleza, todos nos vamos a la naturaleza, pero pues, los APOs o las normas subsidiarias que se desarrollan cada vez son polígonos industriales, los PTS que crea el gobierno vasco, o sea, que están muy limitados a la hora de intentar llevar todo eso adelante, ¿no? O sea, el tren de alta velocidad, o sea, o sea, que tenemos un montón de límites en cuanto te sales del ayuntamiento y las agencias de desarrollo pues están con el tema industrial, con el Goierri Valley, pero los modelos siguen siendo los de siempre, sí, pero esto nos pasa a nosotros también. Es decir, este modelo alternativo de buscar una función nueva a la aldea choca con lo establecido. A veces, por ejemplo, en un tema, no sé cómo lo tenéis resuelto aquí, pero en la mayoría de las legislaciones tú te pones a hacer pan en casa y te cae la legislación de pan mismo. Es decir, te obligan a un montón de elementos que al final, antes de hacer el primer bollo, ya te arruinaste, joder. Entonces, curiosamente, tú tienes en Francia, donde la venta directa desde explotaciones, la matanza en casa se puede hacer un montón de cosas. Es decir, tenemos unas dinámicas de ordenamiento que son industriales y urbanas. Y no encajamos nosotros ahí. Si esto, por eso la batalla, por eso decía lo de la red, ¿no? De empezar a trabajar entre nosotros para explicar que nuestro modelo era este. Si te pones a hacer una comunidad energética, en Moal, que teníamos a alguien que nos dejaba un tornillo hidráulico, hostia, tenías que pelearte con la Confederación Hidrográfica. Porque claro, la Confederación Hidrográfica autoriza una presa de no sé cuánto y tal, pero no te autoriza a colocar un tornillo hidráulico en una riega, ¿no? Intentábamos hacer la mejora forestal para biomasa y hacer una... Y los del medio ambiente decían que en ese monte no se podía tocar nada, que estaba dentro de tal... Es decir, tienes limitaciones de todo tipo. Y están ahí, es decir, que tenemos unas normativas que están pensando en los grandes procesos industriales, la alta velocidad, de los procesos de los parques tecnológicos y tal, y a nosotros nos va a costar, ¿no? Es decir, porque el mundo no está pensado para las aldeas. Es decir, lo único que puedo compartir es la misma preocupación que tienes tú, ¿no? Por eso que va... Ahora bien, fíjate bueno, de lo que se alegra uno. Yo cuando sacamos adelante lo del Fabón de Moal, joder, yo ese día, una cosa que era muy elemental. Bueno, pues ahora te tienes que conformar con cosas muy elementales, ¿no? Pero a mí no me va a dar tiempo.
Yo no voy a ver, y lo dije el otro día que me preguntaban, bueno, no soy pesimista, ¿no? Yo no voy a ver la aldea funcionando como creemos que puede funcionar, porque biológicamente no me va a dar tiempo. O sea, si llevamos 30 años con el discurso y hemos llegado hasta aquí, pues yo tengo 65, no sé cuándo caduco, pero vamos, otros 30 no estoy, y si estoy ya no estoy para tal, por tanto ya no lo veré. Pero la clave es que el ejemplo que tenéis vosotros aquí, seguir trabajando porque hay que hacer muchas más cosas aquí, se pueden hacer, ¿no? Y buscar luego las alianzas con tal para poder sacar las cosas adelante. No sé cómo llevaréis lo de la comunidad energética, pero os pueden volver locos con ese asunto. Y así todo tenéis, me parece que hay un instituto específico del gobierno vasco para la promoción de las comunidades energéticas, ¿no? Había, ¿no? Y yo pensé que con eso y con claro, la Diputación de Guipúzcoa ha puesto en 23 municipios en marcha las comunidades energéticas. Pues eso, en el resto del Estado ni están ni se les espera todavía. Ya ves, comparto contigo la misma preocupación, porque es la misma que tenemos nosotros. Y no queda otro camino que seguir trabajando, sí, pero ¿no? Mientras se te están vaciando. Claro, los es que... van a donde están los servicios. Mira, lo decíamos en broma, pero en broma y en serio, ¿no? Con mis amigos que estamos trabajando, nosotros nos denominamos insistencialistas. Es decir, somos unos pesados. Pero claro, si dices que eres un pesado porque estás dando la matraca con lo mismo, pues eres un pesado. Pero si dices que eres insistencialista, parece que perteneces a una corriente filosófica. Se trata de insistir. Pero por eso, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que insistir? Porque tenemos razón, joder. Y si no, yo cuando digo lo de tener razón, lo digo para compartirla. Yo no quiero tener razón para tenerla yo solo. Yo quiero tenerla para compartirla con todos los demás. Porque esa es la razón que nos da la fuerza, ¿no? Si estamos de acuerdo y tenemos la razón, trabajemos con ese asunto, ¿no? Y aquí están sucediendo cosas interesantes. Es decir, en temas demográficos, por lo que me dijeron, estáis repuntando, ¿no? Y hay sitios donde está sucediendo. En términos generales, la economía de concentración del capitalismo nos va a arrasar si no somos capaces de frenarlo. Por eso, cuando se habla del cambio climático, el cambio climático es un síntoma, no es el problema. Es el síntoma de una economía enferma, muy enferma. Por alusiones, yo nací en Beasain. Beasain, que es un municipio del Goierri. Entonces, mi proceso ha sido, pues eso, estudiar, ¿no? En la universidad. En mis tiempos no había universidades aquí, tenías que ir o a Barcelona o a Madrid. Entonces, pues yo fui a Madrid. Vuelves aquí y entonces empiezas a trabajar, ¿no? Pero, bueno, no voy a dar historia aquí del tema. El tema es que esos municipios, es una conurbación. Goierri es una conurbación de un montón de municipios que de repente han subido, pues eso, de lo que ha dicho, de 500 habitantes, de 200, etc., a 10.000 y a 20.000, ¿no? Es eso cuando el crecimiento aquí es cero, o menos uno ya. Entonces, toda esa población, ¿de dónde viene? Y claro, es el cambio climático. O sea, hay una emigración del sur al norte, o de Europa, o de Rusia, o de... No aquí solo, sino que también en toda la cornisa esta que tienen ahora por mar, ¿no? Cantábrica, ¿no? O sea, van a un clima más benigno, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. O sea, esa población no es autóctona. O sea, ha crecido, pues, claro, eso que es la gobernanza, ¿no? Con J, Es que no, que ha manejado todo eso. No nos reproducimos en el País Vasco. Yo creo que la reproducción también está por debajo del 2,1, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces, como vengan de fuera, no... ¿Nos aconsejarías a todos tener un agricultor de cabecera? Ese es otro de los artículos, ¿no? Pero ese tiene mucho... En realidad, muchos de los artículos no son de ciencia ficción, ¿no? El agricultor de cabecera es una elucubración de la misma, siguiendo la metodología del médico de cabecera, ¿no? El médico de cabecera vela por la salud de 100 familias o de 50, o... Bueno, pues harían agricultores que se encargarían de la alimentación, irían dirigiendo
la forma de alimentación. Porque uno de los grandes dramas que hay ahora con la alimentación es que las generaciones jóvenes están ya en los ultraprocesados. A un crío de 12 años le pones un vaso de leche de lo que tomábamos antes, que ahora ya tampoco la tomo yo, no la encuentro, y le dan pampurrio, ¿no? Se desmaya, ¿no? La sobredosis de... Claro, la leche que tomábamos de críos, esa leche ya desapareció. Y ese es un trabajo, yo creo que donde más avanzado está también es en el País Vasco. Hay una cierta toma de conciencia sobre educarte para una alimentación vinculada a tu territorio, y el extremo opuesto es esta, ¿cómo se llama? La de Madrid, la Ayuso, ¿no? Que está con la pizza, con no sé qué. Bueno, este es el mundo de locos. Pero la clave de la alimentación está en el mundo campesino. Luego siempre nos dicen, ¿pero eso alimenta a todo el mundo? Y dice, joder, pero vamos a ver, hombre, si alimenta al 30%, ya vamos bien, no me lo plantees con que tenga... Yo no voy a sustituir a la alimentación industrial, pero creo que tenemos que generar un espacio, ¿no? Los sistemas agroalimentarios locales hay que recuperarlos sí o sí porque nos jugamos mucho. Yo no sé si ahora estuvieron dándole vueltas a esto en la reunión de las COP, que yo no creo nunca nada en ellas, ¿no? Pero yo creo que fue la primera vez que empezaron a hablar con alternativa de los sistemas agroalimentarios locales, ¿no? Empezaron a hablar de ello ya, por fin. Hay que tener agricultores de cabecera. De hecho, nuestros antepasados eran ellos los agricultores de cabecera. Cuando bajaba un campesino a la villa, tenía una red clientelar. Todo el mundo tenía la red clientelar y sobre todo también eran redes de confianza. Esa idea de la confianza, ¿no? Tú te fiabas de él. Y el caserío, en la medida que sabía que seguiría siendo cliente de él, si dabas calidad, mantenía la calidad. Es decir, se establecían vínculos muy interesantes, ¿no? Esto siempre funcionó. Es decir, que por eso yo creo que deberíamos pensar en ensayos de ese tipo, ¿no? Y lo que decía antes de los de Oresia, abastecer a todos los que tenéis fuera. Lo que funciona es el trueque, ¿no? El trueque. Pero el otro día vi una conversación entre dos caseros en el que uno decía, lo tuyo, ¿cómo era? Lo mío es mío y lo tuyo a medias. Hay técnicas que tienes que estar al ojo avisado, ¿no? Sí, bueno, yo tengo una pregunta muy concreta. ¿Crees que en el futuro la comida será muy valorada? Espero que sí, porque parte de los problemas de salud que hay ahora son por la comida. Los grandes problemas que hay con la diabetes y con todo esto, hay ya enfermedades clarísimas del tipo de alimentación que tenemos, ¿eh? Y nos va a decir... Es que además no solo la salud, que antes lo estábamos comentando, ya no se trata solo de somos lo que comemos, somos lo que comemos. Es decir, hay que ir a buscar ese asunto, ¿no? Es decir, a los animales... el otro día estaba leyendo una cosa que no sé si era verdad o no. Las zanahorias que se cultivan en lugares donde se utilizó mucho fertilizante y los suelos tal, han perdido un montón de elementos que les correspondían porque no son capaces de generarlos con ese tipo de suelos tan pobres. Se hacen zanahorias, pero les falta caroteno, les falta no sé qué tal y cual, como consecuencia de la debilidad del suelo, ¿no? Es decir, claro, ojo con todo eso, ¿no? Ahora bien, la reversión, hostia, el problema es que siempre que intentamos algo el capitalismo nos acaba jodiendo, ¿no? Siempre, ¿os acordáis cuando se empezó a hablar de desarrollo sostenible en los años 90? Pues en el año 93 Repsol sacó un anuncio que decía somos sostenibles, había unos delfines saltando delante de los... Ya dejamos de hablar del desarrollo sostenible porque ya lo utilizan las grandes corporaciones, ¿no? Siempre nos ahuecan, ¿no? El asunto. Pero la clave es decir, el colocar la alimentación en el centro de la discusión es fundamental porque como comemos 3 o 4 veces al día, sería fundamental todo eso. Y eso es la fuerza de la aldea, la que sabe gestionar, la que sabe producir alimentos. No produce muchos alimentos porque los territorios son pequeños, pero son de mucha calidad y si juntamos muchas aldeas tendremos ya una cierta capacidad, ¿no? Y con formas de organización, eso, de carácter cooperativo, porque ya no están las familias, ¿no? No sé cuántas familias
¿Cuántos caseríos había funcionando aquí hace 60 o 70 años? No lo sé. Pero la cooperativa puede hacer el trabajo de esos 60 caseríos. Una cooperativa, ¿no? Te voy a poner un dato. Que yo soy productor de leche y de eso manejo bastante. Entonces, alrededor de los años 90, en Guipúzcoa éramos unas 4.500 explotaciones. Ahora, menos de 120. ¿Y el tamaño? Bueno, el tamaño Mucho más grande y mucho más concentrado. Ahora. ¿Tú cómo produces leche? ¿A pasto o...? No, a pasto solo andan las mujeres. Las vacas están ocupadas. ¿Eres un agricultor? Sí, sí, es lo que hay, si es lo que hay. Es lo que hay, sí, sí. Yo tengo esa red de clientes de verduras, de confianza, semanales, 40 familias a la semana. O sea que eres, mira, agricultor de cabecera. Sí, sí, no me llega ni para comprar el móvil. Vale. Claro. Ese es el asunto, claro. Es que no hay familia, el territorio es el que es, maquinaria la justa, pero es que no me llega ni para comprar el móvil. Bueno, ahí es verdad, es decir, que vosotros lo sabéis porque estáis en el asunto, pero... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, es decir, hay... un día me encontré con una mujer, Mari Carmen, que es mi agricultora de cabecera, vive debajo de un naranjo, ¿no? Entonces, Mari Carmen tenía 7 vacas y las 7 vacas mal vivía, ¿no? Se puso en huerta, bueno, y dice, yo ahora trabajo bastante menos y me va bastante mejor, ¿no? Pero sí es verdad que no sé cómo decirlo, es decir, los que están en explotaciones intensivas están pasando las muy putas también. Sí. Porque si tú no marcas el precio de la leche y te lo están bajando y te amenazan con que no traen de no sé qué, estás jodido. Si tú eres capaz de manejar tu propio mercado, estarías mejor. Claro. Y la cuestión que antes comentábamos también, ¿no? Bueno, vosotros sois jóvenes, estáis todavía en la batalla, pero no sé quién tenéis detrás. En Asturias tenemos ya muy poca gente, o sea, los que tienen descendencia, que no hay relevo. Entonces tendríamos que pensar en cooperativas de gestión territorial. Y a lo mejor la cuestión de la PAC tendría que ir no por el número de cabezas que tengas y por hectáreas, sino por la prestación de servicios agroecosistémicos que manejas para que el territorio esté en condiciones. Pero estamos muy lejos de todo eso, porque los lobbies están donde están, y ponte a quitarte tú hectáreas de PAC a los terratenientes de tal, ya verás por dónde sale. Yo creo que perdona, ¿eh? No, sí, estamos... Me quedo con una frase tuya que me ha gustado mucho, que al final, o sea, las políticas agrarias no nos han favorecido en nada. Y lo único que nos queda es organizarnos nosotros ante ello, haciendo frente a las políticas que nos están impulsando. Yo, la única posibilidad de eso. La prueba inequívoca es que se hablaba de incremento de renta. Es verdad, hay más renta, pero esa renta, ¿para dónde se fue? Se fue para la ciudad. La gente acabó comprando pisos en la ciudad para que sus hijos fueran a no sé qué tal, porque nadie creía en el modelo. A mí me dijo una ocasión un ganadero de Asturias, dice, nosotros subimos el ganado porque nos lo pagan, pero si el año que viene nos dicen que nos pagan por subir canguros, subimos canguros. Claro, cuando estás en ese nivel ya renunciamos a todo, ¿no? Entonces, no, si la cosa no está nada clara, pero la reivindicación tiene que ser esa. La reivindicación para territorios como el vuestro es el regreso a una lógica que tiene que ver con el pasado y que puede haber otros elementos de turismo o otros elementos que pueden favorecer. Que eso no es fácil, pero luego la otra posibilidad, que es irte a vivir a un suburbio de una ciudad para trabajar de no sé qué, pagar un piso de no sé cuánto, vivir con 800 euros, pasar las putas, pues hay que mirarlo también, ¿no? Eso, a ver dónde decía Cándido Asprón, estoy muy atado, pero yo aquí soy muy libre.
es una especie de contradicción. Es atado porque tienes que estar todo el rato, pero es libre, no tienes un jefe encima y manejas tú el asunto, y eso es importante también. Bueno, desde luego, lo que está claro es que hoy vamos a arreglar el asunto. Un día más de reflexión. Muchas gracias.